Hola mis queridos y mis queridas Piscis, bienvenidos. En este día de hoy te deseo lo mejor, que tengas un día maravilloso, lleno de bendiciones, lleno de amor y de mucha felicidad. Te invito a que te quedes hasta el final escuchando los mensajes que hay en este día para ti. Cada palabra te puede sanar, te puede ayudar y también te puede orientar. Vamos adelante en este camino, mi querido y mi querida Piscis. Vamos a ver qué te dicen los ángeles en esta ocasión. También invitarte a que me apoyes suscribiéndote, dándole like a este video, activando la campanita y comentando y siguiéndome en mis redes sociales. Bueno, te dicen el día de hoy que es fundamental que pienses en la posibilidad de diversificarte. En cuestiones de trabajo especialmente, puedes estar sintiéndote muy oprimido o muy oprimida por personas, situaciones o cosas que están a tu alrededor y que no te permiten tener paz y tener tranquilidad, mi querido y mi querida Piscis. Es momento también, si estás desde hace algún tiempo en un trabajo y no avanzas, que te capacites más, que aprendas una nueva técnica o que te especialices algo que te permita ir más allá y avanzar, porque tienes las capacidades, las habilidades y la oportunidad. El cielo está bien abriendo una puerta para ti, una puerta gigante para darte la oportunidad de crecer. Porque mira, tal vez donde tú estás sí tienes la experiencia, pero no avanzas porque no hay como ciertos requisitos que se te piden y que no los tienes, pero tú sí puedes hacerlo, o sea, no te sientas menos que nadie, ni tampoco escuches esas palabras que te dicen, no, mira, tú ya estás mayor, o tú ya no puedes, o no, o sea, propóntelo y verás que lo vas a lograr, que lo vas a conseguir. Si hay alguien que te quiere humillar, defiéndete con respeto, con sabiduría. Defiéndete, pero no te quedes callado, no te quedas callada. Mira, es una situación que al parecer también viene como de tu adolescencia o de tu infancia, donde te comparaban a ti con otras personas, tal vez tus hermanos, hermanas. Si ahora te están comparando con alguien y te sientes mal por eso, es el universo, tus divinidades, dándote un empujoncito para que tú sanes en ese aspecto de tu vida, trayendo a colación nuevamente esas heridas, pero es para que tú sanes, no es en mala onda, no es en como mala vibra, no, es para eso. Pero tienes que comenzar por tu propio pensamiento, dándote el valor suficiente para sanar, para seguir adelante y para ser mejor. No ser mejor tanto para cuestiones materiales, ¿no? Sino para ser mejor en cuestiones emocionales, en cuestiones espirituales. Bueno, si estás en una relación, si estás en una pareja, lo importante en esa ocasión es liberarse de muchas cosas. O sea, es como que tú, tu persona especial o los dos pueden estar enfrascados en discusiones que parece que no tienen solución, pero todo tiene solución. La cuestión es llegar a acuerdos. Los acuerdos de ceder en ciertas cosas que no impliquen la dignidad o los sueños y proyectos de otra persona, se puede ceder o tú también. Si se trata de que es que tú siempre has querido estudiar X cosa y por capricho tu persona especial no te quiere apoyar en eso, tú también trabajas, podrías trabajar, estudiar y tu persona especial te dice que no, que bueno, entonces podrían como llegar a acuerdos, listo, de que él o que ella te apoye para tú poder estudiar y que tú también trabajas y apoyas el hogar y que te esfuerzas, listo. Igual los estudios no son por siempre, las capacitaciones no son por siempre, sino que a veces como que o tú o tu persona especial sienten miedos, sienten temores o sea, hay personas que temen que los abandonen porque ya estudió, porque ya se capacitó, o la otra persona que se está capacitando teme que su persona especial vaya a conseguir otra persona porque no le presta mucha atención. Bueno,
todo hablando se habla, todo hablando se soluciona, todo hablando se puede lograr. Lo que te digo, el estudio no es por siempre, ¿listo? Son unos años o son unos meses, a mucho decir. Entonces, pues ahí los dos podrían llegar a muchos acuerdos. Si tú estás soltero, si estás soltera, sí te invitan a que no olvides también te invitan a que no olvides eso que tú quieres hacer, ese viaje a estudiar o a trabajar a otra parte, no tienes ningún tipo de atadura, no tienes hijos, o si tienes hijos, tienes con quién dejarlos, o te los puedes llevar, sería lo ideal, no abandonar a los hijos. Eh, o sea, si ves que lo puedes hacer, no renuncies a eso. Sal de ese país, sal ¿cómo te digo? No de tu zona de confort, porque pues zona de confort es, pues digo yo, ¿no? Zona de confort es que no estoy haciendo nada, que hago solamente lo que me gusta, que nada me cuesta trabajo. Eso es una zona de confort. Pero zona de confort, o sea, mujeres u hombres que tienen que trabajar en casa, que tienen que trabajar afuera, que tienen que encargarse de miles de cosas, dime de qué zona de confort es que van a salir. Lo que tiene que hacer es, o sea, lo que una persona cuando tiene que funcionar tanto es poner prioridades y también ocuparse de sí mismo, de sí misma. Pero bueno, volviendo al punto de tú que no tienes ataduras y que te puedes ir, lánzate. No te digo que te vayas con los ojos cerrados, no, planea muy bien, planes económicos, planes de dónde te vas a ir a quedar, a dónde vas a llegar, si ya puedes conseguir un trabajo o qué vas a hacer allá, o si ya tienes un estudio o necesitas hacer algún tipo de estudio en el lugar que tú estés para estar más capacitado, más capacitada y llegar a ese lugar nuevo, no llegar en ceros, o si tienes que comenzar a aprender un nuevo idioma, bueno, pero no renuncies a esa posibilidad, a eso que te está ahí esperando. Vamos a ver qué más nos dicen las cartitas para ti en esta ocasión. Te dicen que tomes ese toro por los cuernos, no te dé miedo, no te dé temor, tus guías espirituales te acompañan y nosotros también te acompañamos desde acá. Te apoyamos con energía si te sientes bajito, bajita de energía, renuévala haciendo cosas que a ti te den placer, que a ti te den alegría, estar con tus seres queridos, cocinar algo, comer algo con moderación, ¿no? Tomarte algo con moderación, ir a algún lugar, estar con tus mascotas, bueno, tantas cosas que podías hacer tú para recargar energía. Eso que tú sientes que cuando lo acabas de hacer, ah, te levantas o te vas de ahí y te sientes renovado, lleno de energía y que listo, así sea dormir. Vamos a ver qué más te dicen tus guías espirituales. Wow, mira. Todo esto que te estoy diciendo te lleva a ti a hacer un contacto con algo que tú siempre has querido lograr y que te va a dar unas satisfacciones muy fuertes. No te niegues a eso. No te niegues en ningún momento a tus sueños, a tus proyectos. Sigue adelante con ellos. Recuerda, ten una premisa. Bueno, esta premisa tengo yo. Lo que yo hago, si no daña a nadie, si no me daña a mí, vale, es valedero. ¿Listo? Esa es mi premisa. Si todo lo que yo hago no le daña a nadie, ni me daño a mí misma, lo puedo hacer, lo puedo realizar. ¿Listo? Lo demás son cuentos, lo demás son banalidades. Igual estamos en un camino que caminamos juntos, nos podemos ayudar y nos podemos apoyar. No estás solo, no estás sola, mi querido y mi querida Piscis. Por último, te tengo un mensaje de parte del arcángel Uriel. Te habla de esto. Nuevos aprendizajes en tu camino te traerán oportunidades de éxito. Sé consciente de que necesitas confiar más en ti mismo, más en ti misma. ¿Cuántas veces te has cuestionado si vale la pena tanto sacrificio? Puedes lograrlo sin tanto esfuerzo. O sea, no te digo que no luches, que no trabajes, no. La cuestión es lograrlo sin mortificarte, disfrutando lo que haces. Eso es lo que te quiere decir el arcángel Uriel. Mis queridos y mis queridas Piscis, esta ha sido la lectura para ti. Espero que me sigas apoyando y nos seguimos viendo por este canal. Los quiero mucho.